de Sofía, Eric, que amaneció un poco indispuesto, lo llevaron al médico y por eso no vinieron en este día, en esta tarde. Oremos por. ¿Se acuerdan ustedes de Eric Daniel? Sí, que ha tenido mucha temperatura y los cambios de clima están bien. Bueno, ya no raros, ya no estamos acostumbrados. Reciban un saludo del pastor Narciso González Bautista. Esperamos en Dios que todo salga bien. Amén. Vamos a estudiar otras características del fruto del Espíritu Santo. En la reunión anterior estudiamos las dos primeras características del Espíritu Santo. Necesario es señalar que todas las virtudes descritas como el fruto del Espíritu Santo nos describen la vida del Señor Jesucristo haciéndolas notar. Él fluyó en todo el fruto cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, cada característica del Espíritu Santo es algo que es extraña totalmente al corazón humano. Por eso el Señor nos dio un nuevo corazón, si lo saben, ¿verdad? Y les daré un nuevo corazón. Ese corazón es algo donde habita el Espíritu Santo y como consecuencia podemos fluir en el Espíritu. ¿Sí, amados hermanos? Fluir en el Espíritu. La fe desde principio es un fruto del Espíritu. Y esa fe no es de nosotros, es la fe de Jesucristo. Si lo saben, ¿verdad? La fe de Jesucristo, y esa fe tiene mucho poder cuando usted cree y la ejercita. La fe tiene que ejercitarse, la fe camina en todos los aspectos. Cuando tenemos un conflicto, el Señor nos manda a orar, pero Él no da la respuesta inmediata, sino mientras Él contesta, nos está formando un carácter. Somos muy impacientes los humanos y queremos orar en la mañana y que en la tarde y el Señor nos responde inmediatamente, pero no es así. No es así. El Señor responde a la hora que quiere. Por esto quiero que vayamos a Jeremías 24, versículo 7. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Fíjense bien lo que dijo el Señor, la promesa de Dios. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les daré a ellos por Dios. Yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La obra de la salvación es completamente de Dios. Él es el que hace toda la obra. Ya vimos lo relacionado entonces a dos características primeras del fruto del Espíritu Santo, el amor y el gozo. El amor y el gozo. ¿Sí? Hoy veremos la característica tercera, que es paz. Cuando nuestra relación con Dios está en paz, es algo que debes aprender. Nuestra mente debe de estar en paz. El conflicto que hay en toda la humanidad sin Cristo es que no hemos entendido la paz de Dios. No la hemos entendido porque somos muy inquietos. Entonces, dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, créanlo, porque Dios lo escribió en su palabra. Yo he hablado con algunos varones que no son cristianos y en la plática que tenemos los he tenido que llevar a ese punto. Digo, tú eres enemigo de Dios. No es cierto, mi religión, yo sigo mi religión, ¿no? Pero y se confronta muy fuerte. La cosa es que no tiene uno que pelearse con ellos.
Pero ustedes y yo, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. Hacíamos cosas que Dios aborrecía totalmente. Y el caso es que nos gustaba hacerlas. Nos gustaba hacerlas. Hasta que viene el Espíritu Santo a nuestra vida, es cuando sentimos vergüenza de aquellas cosas que antes nos gustaban. Bueno, así es para la vida del cristiano y de la cristiana. Vergüenza de todo aquello que hacíamos y que nos gustaba tanto. Por eso Romanos capítulo 6, 21 dice: ¿de qué fruto obtenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si usted no siente vergüenza de lo que antes hizo, hermanos, medite y platique con Dios, porque al ratito va a volver usted a caer en esa maldad, tarde que temprano. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en paz con Dios, nuestra mente debe de estar en paz, debe de estar tranquila. Ahora todo se encuentra en su lugar como debería de ser. Ahora usted tiene la plena certeza que si hoy muere, usted se va a su morada celestial. Por eso Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos todo, absolutamente todo a nuestro favor, aunque a veces no parezca que es cierto. Tenemos familias inconversas que nos puede que no quieran nada con Cristo, pero nosotros tenemos que seguir orando a Dios por ellos, y nuestra vida tiene que ser una luz a sus ojos. Que tienes problemas, no sales corriendo con tu familia inconversa que te ayude. Te van a decir: oye, pues no, que tú eres cristiano. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que dices que buscas? No se nos ofreció un camino fácil, pero sí se nos ofreció una gloriosa eternidad. ¿Amén? Entonces, cuando usted está en paz con Dios, debe de entenderlo. Ya fuimos justificados por Cristo Jesús y estamos en paz con Dios. Nadie puede lograr eso, solamente Jesucristo lo pudo lograr. Y así como el gozo, la paz no tiene relación alguna con las circunstancias. Usted puede estar ya para enferma o enfermo de muerte, pero usted está esperando estar allá con el Señor. ¿Me explico o no me explico? Hubo un rey, voy a ver si me acuerdo su nombre, creo que era Ezequías. Fue el padre de Manasés. Ezequías. Llega el profeta, yo creo que se van a acordar, y le dice el profeta al rey: prepara tus cosas porque ya vas a partir. Y dice que empezó a llorar Ezequías. Y empezó a decirle: Señor, si te he servido tantos años. Y entonces ya iba por el patio del palacio el profeta Isaías, y escucha la voz de Dios: regrésate y dile que va a tener 15 años más de vida. 15 años más de vida. Y regresó y se lo dijo. Si Ezequías hubiera sabido que su hijo Manasés era el que iba a cerrar vivo al profeta Isaías, yo creo que nunca le hubiera pedido: dame 15 años más. ¿No estaba preparado o qué fue lo que pasó? Somos imperfectos, ¿verdad? En nuestro amor hacia Dios. El amor de Dios es perfecto, el mío es imperfecto. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, la paz no tiene relación alguna con las circunstancias. Repito, estuvimos con la hermana Virginia Salas y dice que ya está preparada para partir. Gracias a Dios. Y no la ve uno así compungida, sino así muy serena. Y no quería cenar. Por poquito y me tomo su cena. Ya le empezaron a dar en la boquita. ¿Sí? Me acordé cuando era uno niño
mamá te daba una boquita, pero ya cuando eres grande, ahora tienes que cuidar a tus hijos, ¿verdad? Y me dio gusto, ya fuimos a verla 2 veces, el martes, si Dios quiere, la mete al quirófano, esperando en Dios, pero sí la vemos muy, muy cansada, muy cansada. Romanos 8:28, ¿qué nos dice respecto al punto que estamos viendo? Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted pensará que tiene usted un accidente automovilístico o cae usted con una enfermedad. Usted dirá, ¿esto me ayudará? La enfermedad me va a ayudar. ¿Quién sabe? Cuando estamos en los propósitos de Dios, Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios no enferma, desde luego, ¿no? Dios sana. Pero a veces vienen enfermedades. El viernes pasado a mí me vino una parálisis de las piernas, un dolor horrible, no podía caminar. Pero nunca había pasado eso, pero pues ya estoy en la edad de los nunca, ¿verdad? Sí, ya me dijeron, estás en la edad de los nunca. Nunca había pasado esto. Pero sí, pues me puse a alabar al Señor, a cantarle al Señor, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que Dios atendió mi clamor y de otros que estaban orando por mí y me dio la medicina adecuada que me levantó. Gracias a Dios. Entonces, tenemos que estar preparados siempre, amados hermanos, siempre, siempre, porque Dios, cuando acontece algo en nuestra vida, es con un propósito. Así nos parezca que es bien tremendo, es con un propósito. El hermano José Luis Ollama Vázquez, también con el cáncer en los huesos que tiene, hemos estado con él. Hay un propósito en eso, hay un propósito, y uno se acerca para alentar a la gente, no para decirles, pobrecito de ti, ay, pobre hermano, ¿no? Nunca le diga a un hermano que tenga enfermedad o tenga problemas, pobrecito de ti, porque lo acabas. Mejor ve y dile, el Señor está contigo, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Habla con Él, ponte a cuentas con Él, Él te va a decir el por qué permitió esta situación. Él sabe lo que hace con sus hijos. Nosotros no sabemos qué hacemos con nuestros hijos, pero Él sí sabe de qué manera tratar con nosotros, y para eso el Señor nos dice en Romanos 8:28, Pablo lo experimentó, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted sabe cuál es el propósito de su llamamiento? No es que tenga usted un ministerio o un llamado de pastor o un llamado para ser diácono o para estar en un grupo de alabanza o de música en una iglesia. Eso es el menos llamado que pueda haber. Hay un llamado que está por encima de todos los llamamientos, y está en el versículo 29, de ahí de Romanos 8, ¿sí? Porque a los que antes conoció, o sea, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios con cada uno de nosotros como sus hijos. Que seamos hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo. No es algo físico, es algo espiritual. La conducta que tuvo Cristo, Él nos vino a enseñar cómo se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? En obediencia. Él obedeció, Él vino a aprender obediencia. Sí puede percatarse de eso. Yo todavía no lo concibo muy bien. Vino a aprender obediencia, ¿por qué? Porque Él nunca fue hombre. Él se anonadó, se hizo nada.
por amor a nosotros. Imagínense, como le dije otra vez, a María cambiándole el pañal, al eterno Dios hecho hombre. Imagínense enseñarle a caminar. Todo eso vino a aprender el Señor. Hasta que llega un momento, a los 12 años, cuando lo encuentran en el templo, ¿qué cosa le dijo a María y a José? Cuando le dijeron, ¿por qué no nos avisaste? ¿Qué cosa le dijo el Señor? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo de estar? Le clarificó a María porque decía, tu padre y yo te hemos buscado, hablando de José, y le dijo, ¿sabes qué? No sabéis que en los negocios de mi Padre debo de estar. Y eso es algo que usted y yo como hijos de Dios, debemos de saber que estamos en los negocios del Padre. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, las almas. No te dejaron para otra cosa. No nos dejaron para otra cosa. No nos dejaron para ser famosos. ¿Sí? Nos dejaron para predicar el Evangelio, andar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Espero que lo entiendan y deje de ser otras cosas y predique el Evangelio a toda criatura. Predíqueselos. Dios está en control de todos los aspectos de la vida de ustedes y de la mía. Dios está en control. A menos que te vayas a la maldad, ahí el Señor te suelta por necio y te va a pasar algo tremendo. Pero vas a regresar, porque no te vas a perder si eres salvo o si eres salva. Pero nadie se puede burlar de Dios. Absolutamente nadie. Si tú pretendes o estás volviendo otra vez atrás y estás haciendo cosas que no te convienen y eres hija o hijo, ten cuidado, porque Dios es especial para detenerte. ¿Sí? Cuando Él dice que al que ama los corrige, los azota, hay que tener cuidado. Él lo hace, ¿por qué? Porque Él tiene la razón. Entonces Dios está en control de todos los aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Él nos está mirando. Escuché una predicación hace tiempo del pastor Ian Macala, ya murió. Él estuvo viniendo con nosotros allá de Harrisonburg, Virginia, para hacer trabajos aquí. Y él decía esto: Dios tiene muchos hijos aquí en la tierra. Y ustedes pueden creer que en este momento están orando en ciertos lugares de todo el planeta muchos de sus hijos. Y Dios conoce la voz de cada uno de ellos. Ese es el Dios que tenemos. Qué tremendo, ¿no? Dios escucha y puso como ejemplo a su esposa, Janet. Esto digo, puede estar hablando mucha gente en un lugar y estoy con mi esposa y mi esposa está por allá, pero cuando ella conoce cuando yo hablo, conoce mi voz. ¿Sí me está dando a entender? Es el poderoso Dios que tenemos. El conflicto es que mucha gente no tiene esa relación de intimidad, tiene vida de iglesia y van a escuchar desafortunadamente apartados de mí, nunca os conocí. Nunca hubo una relación íntima con el Señor. Entonces, repito, Dios está en control de todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos. Si no sabes qué hacer, no hagas nada, pregúntale siempre. Él quiere que lo involucres en tu vida. Él quiere involucrarse en tu vida. No hagas cosas si no se las consultas a Dios. No hagas nada si no le consultas a Dios como tu Padre. Nosotros como hijos, ahora sí que de nuestros padres, nunca consultamos a nuestros papás para nada, tomamos nuestras propias decisiones y por eso nos metemos en problemas tarde que temprano. Aquí tenemos que decirle al Señor: Señor, ¿tú qué opinas? Y Él te va a hablar a través de esto y te va a guiar de muchas maneras. ¿Sí? Juan 14, versículo 1. Entonces, la paz de Dios está con nosotros.
Yo siento esa paz, amado hermano, siento la paz de Dios y no ha sido fácil la caminata hasta este día en mi vida, pero sé que el Señor ha sido mi guardador, ha sido mi protector. Juan 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Cread en mí, dice el Señor. No debe existir una razón para que un cristiano caiga preso de angustia alguna. Primero de Pedro, no lo busque, capítulo 5, versículo 7. Dios a través de Pedro nos dice que echemos sobre Él toda nuestra angustia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero para que ese versículo funcione, es porque tú lo vas a poner por obra, si no, no funciona el versículo. Ahora bien, tú puedes hacer lo posible, pero nunca te metas a hacer lo que es imposible, porque te vas a frustrar. Muchos que no eran cristianos y pensaron que si eran cristianos, regresaron y ahorita están en la apostasía predicada aquí en la palabra. Se volvieron apóstatas. Es que Dios no existe. A mí no, le pido cosas, y ¿cuántas cosas le pides? Entonces, Nahum capítulo 1, versículo 7, sí quiero que lo leas usted. Lo está diciendo Dios a su pueblo, a su iglesia, y es algo que usted tiene que ejercitar y yo también. La fe tiene que ejercitarse, si no se trauma uno, si no vive uno por fe. El camino de nosotros hacia el cielo es un camino de fe en la palabra del Señor. Nahum, ¿ya lo tiene Nahum? ¿Sí? Está después de Miqueas. Nahum capítulo 1, versículo 7, ¿ya lo tiene? Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y fíjese, y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Pablo le decía a Timoteo que se gozaba porque en Timoteo había una fe no fingida. No sé si lo hayan leído alguna vez, véanlo. No fingida, ¿qué quiere decir algo? ¿Se puede fingir la fe? Claro, si no estuviera aquí. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Una fe que cree lo que Dios dice? O le dice: Señor, oras a Dios y de repente sobre un punto y luego tú quieres arreglar ese punto. ¿Será fe fingida? Claro que sí. Hay una fe fingida. Pero si tú le crees a Dios, aquí está diciendo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Creo que el domingo pasado les decía, yo ya terminé de leer, bueno, ya voy en Salmos, de Génesis, Salmos, ya estoy terminando Apocalipsis. Leo en la mañana el Antiguo Testamento y en la noche leo el Nuevo Testamento, y así se abarca uno muchas cosas y aprende uno más cosas leyendo de esa manera. ¿Sí? Y el libro de Job es algo maravilloso, es algo precioso, la vida de un hombre común y corriente venciendo a Satanás en la fe de Dios, porque lo venció totalmente. Les decía yo la otra vez, ¿qué habrán pensado los ángeles y Satanás y los demonios cuando él gritó: aunque él me matare, en él voy a esperar? Todos quieren la doble porción que le dio Dios a Job, pero no quieren pasar nada de lo que pasó. Le dio más hijos. Satanás le quitó 10, pero Dios le dio otros 10 más, entonces allá aquí arriba tiene 20 hijos. O sea, el cristianismo no es un juego, es una formación de carácter
de carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Vean cómo caminó el Señor. Y 1 de Pedro 1:21 dice que fuimos llamados a seguir sus pisadas. Sus pisadas. Y a mí me gusta este pasaje, este versículo a mí me ha ayudado mucho en mi vida. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. No te dice yo soy bueno, nunca vas a pasar por situaciones difíciles. Ese es el Dios que quiere todo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Si te dice es tu fortaleza en el día de tu angustia, pues Él te va a fortalecer. Nunca vas a pasar una prueba sin que Cristo no la pase contigo. ¿Me explico? Él dijo, llevad mi yugo, no te pongas otro yugo. ¿Sí? Llevad mi yugo. ¿Sí? Bendito Dios. Y entonces si llevas un yugo, quiere decir que este camino Él va contigo. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? Entonces, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Si estuviera aquí hecho en Jesucristo, podría decir tu nombre de que Él sabe que tú confías en Él. Él sabe que tú confías en Él. Porque no lo podemos engañar. ¿Confías en Él? Primera de Pedro nos dice en el versículo 16, creo, a quien amáis sin haber visto. A quien amáis sin haber visto. ¿Y qué dice el Señor? Si me amas, Jorge, guarda mis mandamientos. En la medida que tú estás en obediencia, la fe se afianza en tu interior. Y sabes que cualquier tormenta que se venga en contra tuya es porque Dios lo permite con un solo propósito. ¿Sí? De que tú seas más que vencedor. Cuando Él dice al que venciere yo le daré la corona de la vida, cuando dice el que venciere quiere decir que estamos en una lucha diaria. ¿O no? ¿O no se entiende? ¿Para qué te dice el que venciere si no estás en una lucha diaria? ¿Cuál es tu lucha todos los días? En las mañanas tienes una lucha bien tremenda con las sábanas, ¿no? Parece que pesan una tonelada para quitarlas y bajarte, ponerte de rodillas y empezar a buscar al Señor para que tu día te alcance para todas las cosas que tienes que hacer. Si Él no está en primer lugar en tu vida, vas a pasar cosas que no quiere Dios que pases. Martín Lutero, en su biografía, dice que él oraba de las 4 a las 7 de la mañana todos los días, de las 4 a las 7 de la mañana, y le quedaba tiempo para hacer más cosas. Ese es un mensaje muy hermoso. Si tú no oras en las mañanas, vas a decir es que no tuve tiempo, te abruma muchas cosas. Pero él oraba y el Señor le dirigía a todas las cosas que tenía que hacer. Dios sabe dirigir a sus hijos. Dios sabe estorbar a sus hijos también. Nuestro Señor Jesús es el príncipe de paz. Y Él transfiere, ¿ha escuchado transferencias? Él transfiere a sus discípulos su paz. Juan 14:27. Es una transferencia de la paz del Señor. Usted vio que las dos veces que el Señor se molestó mucho, ¿dónde fue? En el templo. En el templo. En el templo. ¿Por qué? Porque habían hecho su casa una cueva de ladrones. ¿Qué les dije? Juan 14:27. Amén. Escuche esto. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Usted tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temores? ¿Qué está diciendo el Señor? Mi paz os dejo. Mi paz os doy. ¿Qué dijo Job?
aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Luego dijo, yo sé que mi Redentor vive, dijo. Yo sé que esa vida es tremenda la de Job. Reconocía cuando hablaran sus compañeros que le echaron muchas cosas, ¿verdad? Reconocía que él hablaba fuera de sí. Estoy fuera de mí, la lucha es muy fuerte. Pero el Señor lo fortaleció y avergonzó al enemigo de Dios con su vida. Para eso fuiste llamado tú también, para avergonzar a Satanás. Y nos está oyendo. Nos está oyendo, porque aquí hay espíritus, ¿sí lo saben? Cuando hay una santa convocación, están los ángeles de Dios y están los espíritus. Y esos espíritus también trabajan en ti porque hacen que quites la atención de lo que se te está diciendo y estás pensando en otras cosas. Físicamente estás sentada y sentado aquí, pero tu mente está por otro lado. ¿No te ha pasado eso? Pregunto. Entonces tienes que, cuando te des cuenta, haz que tu mente vuelva a tu oído para que estés escuchando lo que Dios te está diciendo a través de la voz del predicador. Es una lucha tremenda en todos esos aspectos. Entonces nuestro Señor Jesús es el príncipe de paz y Él transfiere a sus discípulos su paz. Mi paz os dejo. Mi paz os dejo. El Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos que iba a morir. Les había dicho que Él iba a partir. Y así como una persona está a punto de morir, generalmente escribe su última voluntad y su testamento. ¿Sí? Donde deja sus posesiones a sus seres queridos. Cristo amaba a sus discípulos. No les dejó cosas materiales, les dejó a ellos y a nosotros algo que el dinero no puede comprar. Nos dejó su paz. ¿Sí la tienes? Nos dejó su paz. Es difícil de creer, ¿verdad? Pero si Él lo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces tenemos que experimentar esa paz para salir adelante en todos los conflictos que se nos presenten. Mi paz, que tienes años orando por tu esposo o tu esposa y no hay resultado, no te vayas para atrás, continúa en la fe del Hijo de Dios. Porque más que tú, Dios quiere que nadie se pierda. Así lo dice su palabra. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. La luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas porque les gustaba más la maldad que conocer a Jesucristo. Entonces, generalmente una persona que va a morir escribe su última voluntad y el testamento donde deja sus posesiones a sus seres queridos. Aquí el Señor Jesús hace precisamente esto. No les dejó cosas materiales, les dejó a ellos y a nosotros algo que el dinero no puede comprar. Nos dejó su paz, una paz divina está en nosotros. ¿Por qué nos alteramos? ¿Por qué nos alteramos? Porque no tenemos oración y no tenemos lectura de la palabra. Y cuando está uno seco, cualquier chispa de molestia, hacemos un volcán como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos secos, porque no leemos la palabra como debiéramos estudiarla y no oramos. Vivimos en un sequedal. La iglesia vive en un sequedal tremendo. ¿Por qué? Porque no lleva una relación con el Señor fuerte cada día. Bendito Dios. Entonces no nos dejó cosas materiales y nos dejó su paz. Una paz interior en la conciencia que surge de una fe de tener el perdón de todo pecado. Eso a mí me alienta el saber que, porque luego Satanás me ataca y me mete en los pensamientos esa vida disipada que tuve, tan horrible, tan tremenda, que a mí me da asco esa vida que me gustó tanto. ¿Sí? Pero el Señor
Satanás te hace pensar de que no has sido perdonado. ¿Y a quién le vas a creer? ¿Al Señor o a Satanás? Resiste al diablo y él irá. Esa paz es algo precioso, y saber que esa paz, tengo una paz de conciencia, porque todas mis maldades, todas las pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, y soy hallado inocente delante del Padre. ¿Lo crees? ¿O sigues viviendo de la misma manera? ¿Sí creen que el Señor te perdonó todo lo que hiciste? Yo sí lo creo. Si tú no lo crees, pues allá tú. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y además está reconciliado con Dios. Reconciliado con Dios. Su paz no es como el mundo la da. El mundo te da una paz por poco tiempo. Tienes un buen trabajo, recibes un buen salario, etcétera. Pero cuando se termina eso, se acabó tu paz. Pero el cristiano que es un cristiano de verdad, se queda sin trabajo. ¿Por qué? Pues Dios sabe lo que hace. A lo mejor le va a dar otro trabajo mejor. ¿Sí? Otro trabajo mejor. Si tu trabajo te impide muchas cosas con Dios, pues habla con Él. Habla con Dios. Y vas a ver qué es lo que va a hacer el Señor. ¿Verdad? Entonces, su paz no es como el mundo la da, no es por poco tiempo, es una paz eterna. Es una paz que vino del cielo. Mira, Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, ser hacedores de la palabra. ¿Sí, amados hermanos? El versículo 6 de Filipenses 4, que dice: por nada, N-A-D-A, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Fíjate nada más. Oras, ruegas y le das gracias al Señor, porque sabes que te va a contestar la petición, pero a su tiempo. A su tiempo, no el tiempo tuyo. ¿Sí? Esa es la forma que tiene el Señor para fabricar santos. Te da la paciencia, la paciencia, la paciencia, la paciencia. Nuestra obediencia a la palabra hace que el Dios de paz esté con nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 7 de Filipenses 4 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Nada. Seguir al Señor, sus pisadas, Él va a hacer las cosas que Él conoce que realmente necesitamos. Dios no cubre necedades, Él cubre necesidades. La cuarta característica del fruto del Espíritu es la paciencia. La paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Ahorita me sentí doctor. Por eso le llaman pacientes, porque te citan a las 8 y te atienden como a las 10 de la mañana, ¿no? Muy bien pacientes. ¿Sí o no? Entonces, la cuarta característica del fruto del Espíritu es la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes aquí? Esta característica tiene que ver con ser benignos. Si no eres una persona benigna, no tienes paciencia a las personas, y menos a tus hijos. Paciencia. Tiene que ver con ser benignos. ¿Con qué? Con los errores de los demás.
Eres paciente con los errores de tus hijos. Te empatas con ellos. ¿Qué es empatarse? Hay simpatía. ¿Qué es simpatía? Que te cae bien. Hay antipatía, que te cae mal. Pero la empatía que debemos de tener con nuestros hijos, llamarlos y sentarnos con ellos y decirles sus maldades con mucho cariño. Mira hasta dónde vas a ir a parar si sigues con tus cosas. Yo cumplo con decirte cuál es el antecedente y vas a ver si tú haces lo que Dios te dice, no lo que yo te digo. Vas a vivir en paz con Dios. Porque les decimos no lo que uno piensa, sino lo que Dios dice que les digamos a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es importante, si tienes hijos que no quieren nada con el Señor, pues tienes mucho que hacer. Tienes mucho por qué orar y creer en el Señor. ¿Bien? Entonces, esta característica también tiene que ver con ser benignos frente a las ofensas y las heridas que nos hagan. ¿Escuchó? Es lo que se llama serenidad en medio de la provocación. Dios tendrá serenidad. Todo el tiempo lo vivimos provocando. Entonces la paciencia es algo que mucha gente habla de la paciencia de Job, ¿verdad? ¿No? Entonces, la serenidad en medio de la provocación, así fue Jesucristo, no estuvo sereno mientras lo acusaban y le golpeaban y le pegaban. Imagínate el eterno Dios recibiendo tantas cosas por tu culpa y por mi culpa. Y nosotros con un poquito que nos ofende, ya pegamos un brinco tremendo, ¿no? Bendito sea Dios. Salmo 86, 15. Quiero decirles que si tú eres una mujer u hombre nacido de nuevo, ese fruto ya está dentro de ti. Ejercítalo. Dios presenta oportunidades para ejercitar ese fruto del Espíritu Santo, esas características del Espíritu Santo. La benevolencia es algo precioso, ser benevolentes con la gente que es muy vulgar. Salmo 86, le dije, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, ¿cómo es Dios? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así debemos de ser nosotros. Ay, Señor, ayúdame. Lento para la ira. Aquí no hay iracundos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, déjenme ver sus ojos. La ira mata, ¿sí sabes? Hay gente que ha matado en un momento de ira y dice, se me cegaron los ojos, no aguantó. Esa es la naturaleza de muchos humanos, la ira. Los psicólogos, los de antes, cuando hablaban con una persona que traía ira, le decía, cómprese una almohada y dibuje ahí unos ojos, una nariz, una boca y póngale el nombre de la persona que usted quisiera golpear cuando se llena de ira. Y agárrenlo a golpes o a palos. La cosa es que salga toda la ira que trae. Eso es lo que recomendaban antes. Ahora quiero que hacen otras cosas, ¿no? Ahora hipnotizan. ¿Lo sabían? Igual los dentistas, los más modernos ya practican. Ya no ponen esa cosa que ponen, la anestesia. Ahora hipnotizan para que no te espantes cuando empieza a cómo lento para la ira y pronto para la misericordia. Así es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Efesios 5.
Y esas son características que tú tienes que tener dentro de tu vida. Porque vino a morar en tu vida el Espíritu Santo. Quiero decirles que los dones del Espíritu Santo los puede imitar Satanás, pero el fruto no lo puede imitar. Por eso debe de haber un balance, un balance. En muchos lugares se aplica más a los dones, que hay unos que no son dones del Espíritu Santo, son manifestaciones demoníacas, pero la gente dice, el Espíritu Santo se movió. Tremendo. Quiero recordarles que el Espíritu Santo no es exhibicionista, no exhibe su poder. Él usa vasijas para fluir, pero cuando Él sabe que va a fluir, cuando Él quiere sana, no cuando yo quiera. ¿Sí me estoy explicando o no? Yo no puedo manipular al Espíritu Santo. Mas unos dicen que sí y recibe, ¿no? ¿Sí los ha visto? Y recibe, ¿y qué recibe? A veces recibe una posesión demoníaca, ¿sí lo sabe? No se deje poner las manos por cualquiera, por favor. Efesios 5, versículos 1 y 2. ¿Cómo es Dios? Lento para la ira, ¿y qué más? Tardo en misericordia. Entonces, aquí en Efesios 5, 1 nos dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué le vas a imitar a Dios? Lento Para la ira. para la ira. ¿Sí lo podemos imitar? Ya se van a acabar los gritos en tu casa. Lentos para la ira, lo podemos imitar. Si no estuviera este versículo aquí. Dice, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, el amor que damos a las personas no es nuestro, no es un amor humano, es el amor de Dios a través de nosotros, amados hermanos. Necesitamos aprender a ejercitar, que dejemos de ser niños cristianos. Puedes tener 20 años sentado ahí y no eres hijo de Dios, porque estar sentado en un garage 20 años no te hace carro, ¿o sí? Estar sentado aquí 20 años no te hace cristiano. Es el Señor que te llama. Él es el que hace a los cristianos. Y esos cristianos deben de entender, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya, bendito Dios. Efesios 4:2, ¿qué dice? Andando con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos. Voltea a ver a tu puño que está aquí contigo. ¿Ya viste? Te tengo que soportar en amor. ¿Verdad? Dígaselo. Dije, te tengo que soportar. Necesitamos soportarnos unos a otros en amor. ¿Es lo que está diciendo el Señor o no? Con paciencia los unos a los otros. Tenemos que ejercitar ese fruto. Sé paciente. Sé paciente. Y vas a recibir también de otras personas paciencia para con tus errores. ¿No he escuchado cuando algún niño hace algo, cómo se le va la mamá y el papá con la lengua? Los latigazos, eres un que sabe qué, y ojalá y no hubieras nacido, como si tuviera la culpa de haber nacido. ¿Sí los has escuchado esas personas? La quinta característica es benignidad. Benignidad. Esto también es benevolencia. Benignidad o benevolencia, Mateo 11, por favor. Yo necesito mucha paciencia, hermanos. Primeramente para conmigo mismo. Porque a veces hago alguna equivocación y me quiero insultar. ¿No le pasa a usted?
Se quiere uno agarrar ahí, ¿cómo eres? Pero pues ya tengo muchos años. Y todavía quiero vivir como jovencito, creo que no se puede. 11, Mateo 11, versículos 28 y 29. Escuche lo que dice el Señor con su benignidad, con su benevolencia. Él nos dice: venid a mí. ¿Cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tienes ese abrumamiento que te viene a tu vida, y esos abrumamientos te vienen, ¿por qué? Porque eres una persona responsable. A los que son irresponsables se les resbala todo, pero a los que son responsables delante de Dios, a veces está uno muy trabajado y muy cargado, pero Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Ahí está. ¿Quieres que tu alma entre en el reposo? Llevemos el yugo del Señor. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice el Señor. Yo lo necesito con urgencia llevar. A veces creo que me quito el yugo y empiezo a desvariar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Y qué más va a pasar? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Para qué te enojas? Que no te entreguen un trabajo a tiempo. Hay gente que se enoja. Pero ¿para qué te enojas? Porque te enojaste, ya te lo van a sacar adelante el trabajo. No. Pero empieza a no hagas eso. De alguna manera Dios está usando a esa persona para que ejercites la benevolencia. Escúcheme bien. Dios sabe de qué manera tiene que trabajar con nosotros. A mí, cuando me robaron mis tarjetas de crédito, ¿no se enteraron? No sé cuántos años, como unos 10 años. 16 años. Me robaron mis tarjetas de crédito, la banda de la mostaza. Y yo había leído hace mucho tiempo en Hebreos, cuando dice: con gozo sufristeis el despojo de vuestros bienes. Y me acordé, ¿y qué puedo hacer? En 2 horas se gastaron con mis tarjetas 50,000 pesos. Y ya después me enteré que es una mafia que hay con los bancos, los que trabajan en los bancos con esas cosas. Porque, pues oye, vas a comprar en una misma tienda, como fue esta de City Club, ¿cómo se llama? Vas a comprar 2 televisiones grandotas con una misma tarjeta, no te hace sospechar. Como cajero. Y fui y el gerente no quiso hablar conmigo. Pues, ¿cómo es posible que no se den cuenta dónde está? Es más, ni mi firma está aquí y ustedes lo sacaron. Metí documentos y todo eso, pero solamente una de esas tarjetas me condonaron 10,000 pesos. Tuve que pagar 40,000 pesos. Pero ¿qué cosa puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Bendice y ora por aquel que te ultraja. Ora por aquel que te ultraja. No quiere decir que no te duela, pero vas con tu papá, le dices: Señor, mira lo que me pasa. Es el modo que Dios va a usar para que ejercitemos el fruto del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, ¿cuál es la quinta característica? La benignidad o benevolencia es no ser contencioso. Segunda de Timoteo capítulo 2, 24. No ser contencioso.
Hay personas que son bien contentas, les gusta pelear, de veras, les gusta discutir. Le estás diciendo algo y más te responden luego, ni entendieron lo que les dijiste y ahí está. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. ¿Cuántos siervos hay aquí? Levanta su mano. ¿Cuántos qué? Siervos, ¿cuántos siervos hay aquí? Levanta su mano. Bueno, fíjense lo que dice este pasaje. Porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? A ver, platíquenme. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. Cuando tú peleas, ya el Señor ya no pelea por ti. Que les quede muy claro eso. Cuando tú tratas de defenderte de una manera que no es la adecuada, Dios ya no pelea por ti. Pero cuando tú sigues lo que Él, no seas contencioso. A veces decimos, es que no es justo, ¿verdad? Y no diga usted tampoco, no es que no es justo. Porque el único, de los dije la otra vez, el único que tiene capacidad de decir no es justo fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el único que pudo haber dicho lo que me están haciendo no es justo. A nosotros nos pasan cosas que a veces las dejamos sembradas por otro lado. Y todo lo que sembramos lo vamos a cosechar tarde que temprano. Tarde que temprano. No digas, ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando te pase algo, medita si no se lo hiciste tú a alguna persona antes. Y ya no vas a ser contenciosa ni contencioso. ¿Sí? La sexta característica creo que es la bondad. Hay gente que abusa o pretende abusar de los cristianos. ¿Sí? Nadie abusa de nosotros. Dice, al que te pida, dale, ¿no? ¿Sí has leído eso? Al que te pida y tienes oportunidad de darle, dale. Obviamente, si sabes que es un holgazán, no le des. Dale un trabajo. Entonces, la bondad tiene que ver con una excelente moral y espiritual. Tiene que ver con una excelente moral y espiritual reconocida por ser una persona compasiva. ¿Sabe qué es ser compasivo? ¿Ha sido usted compasivo? Compasiva. No estoy diciendo que te comuniques con los pecados ajenos, porque es lo que hacen muchos cristianos. No, eso no estoy diciendo. El Señor dice que alguien se dice cristiano y es un bebedor y es un adulto que publicar con el tal y aún comantes el Señor. ¿Sí lo han leído? 1 Corintios 6. ¿Lo dice Dios o no lo digo yo? Pero ser compasivo, Salmo 27, versículo 13. Salmo, ¿qué les dije? 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no quería con el cabello, un hombre con el cabello largo, nunca se le dijo nada. Nunca. Si la palabra del Señor no hace la obra, no la podemos hacer nosotros. Hasta que un día llegó bien cortado su cabello. Yo decía aquí en aquel tiempo, si entra una muchacha aquí con minifalda, porque había uno que otros que eran bien religiosos. No le voy a decir que se la quite, va a ser peor. Y esto lo digo porque a mi esposa en su inicio como cristiana iba a orar, después de llevar a mis hijos a la escuela. Yo andaba bien extraviado. Y en una congregación, mi esposo usaba puros pantalones, había atrás.
le dijeron, una de las personas, ¿sabe qué? La próxima vez que venga no va a poder entrar si viene con pantalones. En la reunión que tuvimos allí en San Luis Potosí, sí fuimos todos, estamos aquí. Llegó un matrimonio joven y el muchacho traía sus aretes aquí. Recibió la palabra y después ya andaba sin aretes. Y me dijo, pastor, no me suelte, ore por mí. Tengo un hermano que es ladrón de autos y pues tiene mucho que hacer allá. Sí, okay. Dios con su palabra es el que cambia los corazones. No hay otra cosa. Tú le puedes estar rogando a tus hijos, hijo, no hagas esto. Y a lo mejor él te puede decir, ya no, mamá, pero no puede, porque solamente el que rompe las cadenas es Cristo, el Espíritu Santo. Sí, no lo trates mal, pero dile, esto es así, pero no te comuniques con ellos en sus cosas. Déjaselos a Dios, Él sabe cómo va a hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas, cómo tocar corazones duros. Les comenté hace tiempo aquí de una hermana que aquí se reunía y vino y su hijo era bien tremendo y me dijo, pastor, metieron a la cárcel a mi hijo. Se lo merece, pues es que andaba haciendo cosas, pues entonces déjalo ahí. Déjalo en la cárcel. ¿Se oye bien o se oye mal? El humanismo, pues mi hijo, déjalo ahí. No estás orando por él, que el Señor trate con él. Ahí está tratando. Dios tiene unas maneras de tratar con el corazón duro de nosotros que no se imaginan. Permite cosas, pero luego nos metemos nosotros, entonces quita las manos. Debes de entender hacer esto. Te van a decir tus hijos, es que no me quieres, claro que te quiero, por eso te dejo en manos de Dios. Yo ya te he dicho muchas veces que cambies, si no quieres cambiar, te dejo en las manos de Dios. Y fue, metió abogado y lo sacó. Y a las 72 horas de haber salido le dieron una golpiza que por poco le arranca el ojo. Ya no me dijeron nada. Por eso yo les recomiendo, como hijos de Dios, que nos metamos con Dios y le digamos cómo son las cosas. A mí me han tachado de que soy muy, ¿para qué les digo? Pero yo le he dicho a mi Dios, Señor, si mis hijos están perdidos, trata con ellos. Y si es necesario que les venga una cosa bien dura y tienen que partir de aquí, cuando se vayan, que sea contigo, no con Satanás. Que se vayan contigo, Señor, pero mete tu mano. Yo voy a sufrir, porque a nadie le gusta ver a sus hijos sufrir, pero ¿para qué quiero que apapachar a mi hijo si está caminando hacia el infierno? Nosotros metemos las manos y Dios saca esas manos. Es no tenerle confianza a Dios que Él puede cambiar corazones duros. Y ese es el evangelio verdadero. Tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes interceder por esas personas. Que Dios haga misericordia. Eso es bondad, aunque no les parezca. Bondad divina. Bondad divina. ¿Qué cosa hizo el Padre con su Hijo? Sí, yo creo que si usted hubiera sido padre o madre de Jesús, al primer latigazo que le dieron ya hubiera metido su mano. No lo toque. No le haga nada. El carácter divino en cada uno de los hijos y de las hijas del Señor es algo sumamente poderoso. No te van a entender. No es bondad humana, es bondad divina. Esa bondad divina fue tan grande que Él vino a morir por nosotros, a recibir lo que tú tenías que haber recibido y yo también. Y después de ser azotados y crucificados, nos tendría que mandar al infierno. De todo eso nos rescató el Señor Jesucristo.
¿sí? El Señor dice, el que toma por hijo, ¿qué dice? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Somos los benefactores de nuestros hijos o dejas a Dios que sea el que trate con ellos? Personas que sobreprotegen a sus hijos como si tú fueras a vivir todo el tiempo y si te mueres ya los incapacitaste de por vida. Los dejaste incapacitados para que se puedan defender. No conceptuemos la bondad humana con la bondad divina. El carácter de Dios lo podemos ver desde Génesis capítulo 6 con el diluvio. Imagínate, ¿tú crees que Dios no sabía cuántos iban a salir gritando y ¡ay, no! El carácter de Dios lo podemos ver con Sodoma y Gomorra. Llegó la maldad de los sodomitas hasta el cielo, pero Él permitió un intercesor, Abraham le dijo, Señor, si hubieran 50 justos, perdono la ciudad. Si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, no había 10 justos en Sodoma y Gomorra, y Dios tenía que destruirlo. Dios es bueno, más que todos los que estamos aquí. Nosotros no somos buenos, solamente Dios es bueno. Y Él nos enseña a través de su santa palabra cómo debemos de vivir nosotros. ¿Sí? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos el Espíritu Santo. Otra de las cosas que ha estorbado mucho a la iglesia es entender mal el Pentecostés. Que pensamos que porque hablamos en lenguas y los que no hablan lenguas no son cristianos. Ese es un error pero tremendo. ¿Sí? No dice el Señor que cuando nazcas de nuevo vas a hablar nuevas lenguas, jamás dice el Señor. Entonces tenemos que clarificar muchas cosas. Repito, Satanás puede imitar los dones, no puede imitar el culto del Espíritu Santo. Que les quede esto en la conciencia, lo que está usted escuchando. Usted, si es hijo de Dios, tiene usted un poder tremendo a su favor y a favor de su familia incrédula. Usted es escuchada y escuchado en el cielo por ser llamados hijos de Dios. No estamos perdiendo el tiempo en oración por nuestra familia. No se canse de hacer el bien. Sea usted bondadoso y hábleles de Cristo. Hábleles de Cristo. No se canse. Y hábleles a Dios a través de Cristo de esas vidas que usted ama, pero que no quiere corregirlas porque no tiene usted valor suficiente para hacerlo. Gálatas 6:10, con esto termino. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos y mayormente a los de la familia de la fe. La hermana Virginia Salas está en el hospital de Liste, en el primer piso, en el departamento de ginecología, en la cama 3. Ya fueron algunas personas de la iglesia a verla, gracias a Dios. ¿Verdad? Si usted tiene oportunidad de ir a visitarla, qué bueno. Yo se lo voy a agradecer y Dios más. Aquí está usted escuchando. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ve usted aquí alguna persona que no trae carro y es noche? Me permite el privilegio de llevarla a su casa. Es un privilegio que Dios nos concede para con nuestros hermanos que no tienen vehículo. Es un privilegio enorme. Servir. No que termine el servicio. ¿Dónde? Pero ¿cómo le cantamos al Señor? Faltan 3 características del culto, que es fe, mansedumbre
así como somos todos esos mismos, y templanza. El viernes próximo no se los voy a dar porque va a estar predicando Raúl Arce. Y el domingo también van a estar predicando ellos. Y póngase de pie, por favor. Esas son las características que debemos de tener los cristianos, el fruto del Espíritu Santo. Con Dios. Hay necesidad de que la gente conozca a Cristo de la gloria a través de tus hechos, no nada más de tus palabras. A veces hablamos mucho del Cristo de la gloria, pero no tenemos las actitudes para con la gente como eras tú. Dios nos ayude. Padre, tu palabra ha sido dada en este lugar, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, a comprenderlo, a experimentar, Señor. Tenemos a tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, pero la lucha del yo que siempre quiere salirse con la suya, que ya no se lo permitamos, Señor. Que hagamos obra, no porque seamos salvos por obras, pero dice tu palabra, Señor, en Efesios, Dios de mi vida, Padre, que Señor, que las obras son obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos aprendiendo cuáles son las obras que tú quieres hacer a través de nosotros como tu cuerpo, Dios. Ayúdanos a fluir en el Espíritu Santo, Padre. Señor, y quiero pedirte con mis hermanos que extiendas tu mano de poder a donde está José Luis Oyama Vázquez, Padre bendito Dios, y que ordenes que esa enfermedad deje de estar perjudicando esa estructura ósea, Padre. Por favor, tú puedes hacerlo, Señor. Padre bendito Dios, y dejamos esa petición delante de ti, Señor. Padre bendito Dios, gracias por este tiempo. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos míos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Si usted habla inglés, salude a mi próximo yerno, por favor.